Entonces vamos a ello. La última clase yo hice el apartado, es el 1A. Entonces vamos a hacer el 1B para empezar a calentar. Entonces dice, calcula el área de las siguientes figuras planas y nos pide la superficie encerrada entre la parábola y cuadrada igual a 4x, la recta igual a 2x menos 4. Bueno, vamos a ver que ese tipo de problema ya empieza que la parábola que nos da es una parábola tumbada, no es la parábola que estamos acostumbrados a una parábola de pie. Aquí pone x, x como función, una función de y. Entonces tiene que x igual a y cuadrado por 4. Entonces eso nos daría una parábola tumbada. Y aquí tenemos la ecuación de una recta, y igual a 2x menos 4. Vamos a ver un poco cómo dibujar. Aquí tenemos la de la otra clase. Y vamos a de la parábola. Bueno, entonces, si cogemos un punto que está en las dos curvas, porque el primer paso sería dibujar. Tengo el dibujo aquí, os voy a meter en un rato, pero una vez que tenemos el dibujo, vamos a ver que es una parábola tumbada, una recta. Hay que encontrar los interceptos entre la parábola y la recta. Entonces, si cogemos un punto que está en la parábola y que está en la recta, como y tiene que satisfacer eso porque está en la recta, 2x menos 4, lo metemos en la otra ecuación y nos sale y cuadrado igual a 4x. A ver si no lo hice mal, porque ya hace mucho tiempo que hice eso. Cuadrado. Vale, está bien. Lo que hice aquí, elevar al cuadrado aquí, los dos miembros, entonces me sale 4x cuadrado menos 16x más 16, bueno, igual a 4x. Y me sale esa ecuación aquí, puedo dividirlo por 4, me sale x cuadrado menos 5x más 4, que es lo mismo que x menos 1 por x menos 4 igual a 0. Y tenemos los interceptos. Entonces aquí está el dibujito. Aquí tenemos la parábola tumbada, la y cuadrado igual a 4x y la recta igual a 2x menos 4. Y nos pide, lo que nos pide es encontrar el área de la superficie encerrada entre la parábola y la recta. Entonces, bueno, lo que está encerrado entre la parábola y la recta es lo que está aquí pintado en azul. Es ese área que tenemos que encontrar. Bueno, es uno dependiendo de cómo está puesto el problema, es fácil porque hay fórmulas. Si está el área está encerrada entre las gráficas entre las gráficas de dos funciones, es fácil. Hay la fórmula de la integral del módulo de la diferencia y ya está. Que aquí no tenemos gráficas de funciones como estamos acostumbrados, funciones de y como función de x, porque tenemos y cuadrado igual a 4x. Entonces tenemos que romper esa curva, la parábola, porque la recta es siempre una gráfica. La parábola la tenemos que romper en trozos para escribirla cada trozo como una gráfica y poder aplicar los resultados que tenemos de integral. Interpretar la integral como un área bajo la gráfica de una función. Entonces, bueno, aquí lo que hicimos calcular es ese intercepto, es ver que x aquí, el primer punto que la recta corta la parábola es en x igual a 4 y el otro x igual a aquí 1. Y bueno, después si metemos los puntos en la fórmula, tenemos que los puntos de intersección son el 1 menos 2 y el 4, 4. Y bueno, yo puse aquí también es fácil ver que, es fácil porque es solo hacer cuenta, ver que la recta intercepta el eje OX en el punto 2, 0. También es importante porque como queremos ver la integral como área bajo curva, tenemos que saber de dónde hasta dónde tenemos que integrar. Entonces es importante saber que la recta pasa aquí en 2 para que cuando hagamos la integral que vamos a hacer, integremos por ejemplo de 0 a 2, después de 2 a 4 o lo que sea. Entonces también es una cosa importante.
Entonces vamos a calcular ahora el área de ese recinto, de esa región azul. Ese es nuestro problema. Entonces la primera parte es entender el problema. Creo que esa parte es fácil, ¿no? Hasta aquí bien, ¿no? Vamos ahora a empezar la parte interesante, que es meter las integrales. Pero hasta aquí, tranquilo. Vale. Entonces, bueno, esas partes con área suelen ser más fáciles. Lo más complicado son los volúmenes, que hay que ver cómo se está girando. Pero las partes con área todo son más fáciles, estamos en 2 dimensiones, más fácil manejar las cosas. Entonces, bueno, ahora que vamos a identificar las curvas y romperla en gráfica. Y es lo que tengo escrito aquí, que la parte de la parábola que está arriba del eje OX, esa parte que está arriba del eje OX, es una gráfica. Puedo ver solo esa parte. Bueno, la parábola no es una gráfica de una función como estamos acostumbrados, es la gráfica de una función de otra función, una función de y como función de x, pero no es la gráfica de una función bueno, de x como función de y, pero no es la gráfica de y como función de x, porque si meto rectas verticales, la recta corta la parábola en 2 puntos. Entonces no puede ser gráfica. Pero si yo estudio solo la parte de arriba de la parábola, ya hicimos eso antes en otros casos, como el caso pasado, si puedo mirar el círculo, si miro solamente la parte de arriba, es la gráfica de una función. Entonces, esa parte de la parábola que está aquí arriba es la gráfica de la función esa que he llamado f1. Y bueno, la puse de 0 a 4 porque es lo que nos interesa el problema. El último punto donde la recta en la parábola se corta es el 4, 4. Entonces, lo que está después de eso no me interesa. Quiero calcular ese área azul. Entonces, nuestro último punto de interés es el 4, 4 que está aquí. Entonces, bueno, esa parte de arriba es la gráfica de esa función que va de 0, empieza en 0, hacia 4. F1 igual a 2 raíz de x. Y bueno, ¿de dónde he sacado 2 raíz de x? Como y cuadrado igual a 4x. Si saco, y bueno, como estamos trabajando con el eje, lo que está aquí arriba, y estamos en el primer cuadrante, entonces tengo y positivo, x positivo, entonces saco la raíz cuadrada de los dos lados, todo es positivo, entonces la raíz cuadrada de y cuadrado es y la raíz cuadrada de 4x es la raíz de 4 multiplicado por la raíz de 2, que es 2 raíz de x. Entonces, ese pedazo, ese trozo de parábola hasta aquí el 4, es la gráfica de esa función f1 de x igual a 2 raíz de x. Y bueno, la parte de abajo de la parábola, y aquí esa parte de abajo, no me interesa tanto que venga hacia 4, me interesa ver qué pasa hacia ese punto donde se intersectan aquí. Porque después tengo la recta y como solo mi interés está todo en el recinto azul, entonces solo lo que me interesa de la parábola es ese trozo que está por aquí, para pensar en área y calcular integrales. Entonces, ese trozo, que es el que está abajo del eje OX, yo puedo ver como la gráfica de esa función f2 de 0 a 1, porque 0 a 1, bueno, porque la parte que me interesa es de 0 hacia 1 de esa parábola, ese arco de parábola aquí. Yo puedo ver, y va a ser dado por esa función f2 de x menos 2 raíz de x. Y bueno, ¿de dónde sacar el menos 2 raíz de x? De las mismas cuentas que hice arriba, pero ahora tengo que ver que estoy con la y es negativa. Aquí antes estaba en el primer cuadrante, ahora estoy en el cuarto cuadrante, entonces tengo x positiva y negativa. Entonces, si quito las raíces cuadradas, me saldría el módulo de y, que sería el menos y, igual a raíz de 2x, entonces el menos pasa al otro lado y me sale menos 2 raíz de x. Entonces, ese trozo aquí de esa curva es esa gráfica. Y bueno, tenemos la recta, que sigue siendo una gráfica como tal, la gráfica de la función, y ahora vamos a ver de dónde hacia dónde f3 de 0,4, porque bueno,
Vamos a empezar en 0. Tenemos eso todo por aquí y vamos hacia 4 para coger la gráfica, toda la recta de aquí hacia aquí. Y la función es la misma, 12x menos 4. Y voy a llamar, bueno, ahora voy a dar un montón de nombres. A ver si se metido. Tengo más dibujos, no tengo más dibujos. Bueno. Entonces he llamado A1 el área de la región azul, el área que está por arriba, por aquí por encima del eje X, y A2 ese que está por abajo. Y ahora vamos a hacer cuenta, meter las integrales. Bueno, ¿cómo calculamos A1? Aquí lo tengo, A1 la integral de 0 a 4 de la función f1, que es la función f1. La función f1 es esa parábola. Si calculo la integral de 0 hacia 4 de esa parábola, de esa función 2 raíz de x, ¿qué me sale? Me sale el área que está por debajo de la parábola. Entonces me saldría, tengo que meter, a ver si, cómo hago para dibujar por aquí, yo no sé. A ver si puedo dibujar. Documento. Creo que para dibujar tengo que subir el archivo para vosotros y después dibujar. No sé mucho cómo más. Déjame ver. Voy a quitar eso y a ver si si me aparece aquí. Ahora, ¿cómo hago para hacer la pantalla mayor? Aquí. Vale, estáis viendo eso, ¿no? Todo aparece a todos, ¿no? Que yo nunca uso esa herramienta, entonces no. ¿Alguien está viendo o no? Sí, Ah, vale, espera. Deja ver. Es que yo... Compartir aplicativo de pantalla. No es eso. Ese dibujito que estoy haciendo ahora, no, vosotros no veis. Ahora sí, vale. Perfecto. Entonces, bueno, lo que os estaba comentando era que si calculo la integral, ahora vamos a coger una línea roja. Si calculo la integral de la función, de la función f1 de 0 a 4, me sale el área azul más el área de ese triángulo por aquí. ¿Vale? Si calculo la integral de la función, ¿os acordáis que la que he llamado f1 es la parte de arriba de la parábola? Es la función f1 de 0 a 4,
que f1 de x es 2 raíz de x. Entonces, es ese arco de parábola, la parte que está arriba del eje x. Entonces, si hago la integral de 0 a 4 y esa función f1, eso me da el área por debajo de ese arco de parábola, que es justo la parte azul que está por arriba del eje x, más, junto con ese triángulo azul. El triángulo rojo, perdón. ¿Vale? Entonces, ese área es lo que pasa cuando calculo esa integral. Entonces, a ver. Vale, lo he borrado todo, pero quiero mantener eso por aquí. Yo quería poder, a ver, que hubiera una forma de rellenarlo todo, pero no hay. Entonces, bueno, lo dejemos pintado por aquí. Ese triángulo aquí entra como el área también. Todo ese triángulo es el área de la integral de f1. Vale, entonces, bueno, da igual. Después lo pintamos otra vez. Y entonces lo que tengo aquí es que A1, que es el área azul que está por arriba de la parábola, lo puse como la integral de 0 a 4 de f1, que es justo el área azul más el triángulo rojo, menos el integral de f3. ¿Quién es f3? Bueno, yo he llamado f3 de 0 a 4 como 2x menos 4. Entonces f3 es la recta. Y aquí yo estoy calculando el integral de 2 a 4 de f3. Entonces ahora puedo volver al dibujo otra vez. Igual, otra vez hago mi línea roja aquí. Y vale, bueno, el integral de 2 a 4 de f3 es la gráfica de la recta. El integral de 2 a 4 de f3 me da justo el área del triángulo abajo, el área que está por debajo de esa recta de 2 a 4. Entonces me da el área del triángulo. ¿Vale? Entonces el área que he llamado A1, que es el área azul aquí, es justo el integral de la función de esa parábola de 0 a 4, que me da todo el área, menos el área del triángulo. ¿Y cómo calculo el área del triángulo? Calculo el integral de 2 a 4 de la función que me es dada por la recta, 2x menos 4. Con eso calculo el área azul que está arriba. Una parte del problema ya hemos resuelto, el área azul que está arriba. Entonces, bueno, deja cambiar aquí de volver. Yo podría hacer las inversas y calcularla y cambiar los nombres todo y hacer la integral de otra forma. Mirar como una parábola que fuera, podría como girar los ejes y pensar, bueno, yo estoy mirando la función. Sí, es bien más fácil. Lo estoy haciendo así porque puede ser que, dependiendo de cómo estés trabajando, esas funciones son fáciles de invertir. Yo podría cambiar los ejes y trabajar con la parábola, por ejemplo, y igual a x cuadrado por 4 y la recta tendría que calcular las inversas, sería bueno, la y igual a x menos 4 por 2. Yo podría hacer todo eso. Lo que pasa es que ni siempre vas a hacer fácil invertir las funciones. Entonces hay que acostumbrarse a trabajar con el problema como te aparece, como funciones de x, como funciones de y, para poder identificar las curvas, hacer ese corte, porque ni siempre es fácil hacer esas inversiones. Podría ser que fuera una función muchísimo más complicada, entonces todo lo que tendría a la mano era las herramientas para hacer ese corte, imaginar las curvas. Por eso sé que no es el camino más fácil, pero es diría el más general, porque sirve para cualquier tipo de función que te aparezca, una fácil o una difícil. Bueno, lo de las inversas, ahora, bueno, vamos a ver.
Lo de las inversas sería, aquí tenemos la función, tenemos y igual a 2x menos 4 y tenemos y cuadrado igual a 4x. Lo de las inversas sería justo eso, rotaría el problema y miraría el problema como, cambiaría todo y miraría el problema como calcular, como si las funciones fueran, todo lo que es x lo llamaría y todo lo que es y se convertiría en x. Por eso, por ejemplo, estaría trabajando con la parábola, como tengo y cuadrado igual a 4x, mi parábola pasaría a ser en ese nuevo sistema, pasaría a ser, bueno, y igual a x cuadrado por 4, por ejemplo, porque si resuelvo para x aquí, y cuadrado igual a 4x, si lo divido por 4, me sale x igual a y cuadrado por 4. Entonces, si cambio los nombres, para que las cosas se quedaran como estamos acostumbrados, nos quedaría como y igual a x cuadrado por 4, y bueno, para cambiar el nombre también tendría que ver cómo cambiaría la recta, pero es fácil porque es una cosa lineal, entonces sería, bueno, eso es lo mismo que tomar las inversas, despejarlo todo y hacer la integral de esa forma. Pero como estaba comentando, a veces en ese problema sí es fácil hacerlo. Dependiendo del problema puede ser que sea fácil o no. Entonces es interesante saber identificar en un problema como ese que es fácil, porque es fácil de manejar. ¿Cómo puedo romper las gráficas en otras cosas más sencillas y cómo interpretar la integral como área? Por eso estoy haciéndolo así de la forma que parece ser la más difícil, pero sí podríamos hacer ese cambio y las cuentas saldrían más fáciles, muchísimo más fáciles. Pero es como os estoy comentando, es como si yo veo, si fuera, por ejemplo, aquí tengo una función fácil de manejar, y igual a 2x menos 4. Pero, por ejemplo, si fuera una función que tuviera un cubo, x al cubo con alguna cosa, para hacerla, revertirla, no sería tan fácil. Entonces tendríamos que trabajar con lo que tendríamos a la mano. Y bueno, mismo siendo un problema fácil de convertir y hacer las inversas, tampoco es difícil trabajarlo de esa forma, viendo, lo único que hay que hacer es romperlo en partes. Es que estamos haciendo despacio y parece que es más complicado. ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí. Habíamos calculado el área azul. Ahora no, solo lo que nos falta es el área azul abajo. Habíamos calculado el área azul arriba, nos falta el área azul abajo. A ver, estábamos... Bueno, el área azul arriba hicimos las cuentas, metimos la función aquí, integral de 0 a 4 de 2 raíz de x, integral de 2 a 4 de 2x menos 4, y me sale eso. Y aquí cuenta. Integrar esa función, integrar esa y cuenta. Ahora vamos a calcular el área de la función, el área azul de abajo del eje o x. Entonces, tampoco es difícil. Otra vez rompemos en dos partes. Aquí tengo, si corto en el 1, que sabemos que es el punto aquí de intercepto. Vamos a coger una... Si corto aquí, aquí otra vez tengo un triángulo y tengo el área que está aquí por encima de esa parábola. Bueno, como esa parábola está por abajo del eje o x, si calculo la integral de esa función, que es menos 2 raíz de x, me sale una cosa negativa. Si calculo la integral de 0 a 1, entonces tengo que, para calcular un área, como que un área tiene que ser positivo, tengo que meter un menos. Y lo mismo pasa aquí, si calculo la integral de esa función de 2x menos 4, de 1 a 2, me sale un triángulo, pero me sale con un menos. Entonces tengo que revertir el orden, meter menos todo eso. Que es lo que tengo aquí. El área 2, que es la parte azul que está por abajo, es menos la integral de 0 a 1 de la parte de la f2, que es el trozo de parábola,
más la integral de 1 a 2, que es el trozo de recta. Y aquí cuenta. Menos 2 raíz de x, más aquí 12x menos 4. Hago la cuenta y me sale. Y ahora sumo todo y me da 27 tercios, que es un número 27 dividido por 3, me sale 9. Aquí está. Y ya está. Pero como vosotros habéis comentado, sí, yo podría verlo todo como cambiarlo, mi manera de verlo, girarlo todo y trabajar con esas funciones que vosotros habéis comentado. Iba a trabajar con la función, si quiero cambiar los nombres, y va a trabajar con la función y igual a x cuadrado por 4 y la función y igual a x menos 4 por 2. Y haría las integrales y metería la fórmula directa de la integral, de la diferencia. Bueno, aquí veo que como la recta está por encima, calcularía la integral de la diferencia de la recta que tendría y menos la otra. Pero comento, por eso hice otra vez, que hice de esa forma, porque si miráis, por ejemplo, en el libro ese de Burgos que vosotros estáis trabajando, la manera que él trabaja es justo pensar en esas cosas, siempre intentar pensar como gráfica de y en X, porque puede ser que haya funciones más complicadas y entonces en ese caso es siempre interesante saber cómo romper las cosas en función, en curvas, que sabe escribir cómo funciona, calcular esas integrales, haciendo las diferencias y todo eso. ¿Vale? Ese problema bien, podemos ir a los más interesantes de volúmenes. ¿O alguna pregunta? Vale. Entonces vamos, ahora voy a quitar eso que estaba aquí y voy a volver con lo de la aquí. Y bueno, ahora vamos a los de volúmenes. Entonces el 5A y dice, A el volumen del cuerpo generado a girar alrededor del eje OX y hay un montón de curvas. Entonces voy a hacer el 5A y después voy a hacer el 6A, creo. Entonces aquí nos da una curva, y cuadrado por b cuadrado menos x cuadrado por a cuadrado. El problema no dice, pero bueno, ¿cómo pone x igual a menos a, x igual a a? Estamos suponiendo que a y b son positivos. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos una hipérbola. Es la ecuación de una hipérbola. Entonces, en la ecuación de una hipérbola, y esa hipérbola, de la forma que está escrita, como tengo y cuadrado por b cuadrado menos x cuadrado por a cuadrado, es una hipérbola de eje focal vertical, centrada en el origen. O sea, y bueno, vamos a ver, tengo el dibujo, que es más fácil que estar escribiendo. Es una hipérbola, aquí tengo un dibujito de la hipérbola. El eje focal vertical es el eje Y. Y bueno, en realidad esa curva, esa ecuación te da una hipérbola de dos ramas, ¿vale? Una hipérbola arriba y una hipérbola abajo. Pero lo que se pide en el problema es girar esa hipérbola alrededor del eje OX. Entonces, girarla como no quiero girarla alrededor en su propio eje de rotación, quiero girar alrededor del eje OX. Entonces, girar una rama o girar las dos ramas me va a dar lo mismo. Y como lo que sabemos trabajar es cuando giramos gráfica, entonces tengo que tomar una sola rama que es una gráfica. Si tuviera las dos, no tengo gráfica. Entonces tenemos que coger la rama de arriba y bueno, la restricción que me da es que quiero girar la parte que está acotada entre la recta vertical x igual a menos a, x igual a a. Entonces aquí tengo la recta x igual a menos a, esa, y aquí la recta x igual a a. Y bueno, dejamos ver aquí. Es lo que tengo aquí. Obtenemos el mismo cuerpo si giramos las dos ramas y bueno, vamos a girar una.
¿Y bueno, cómo lo hacemos para girar? Tenemos una fórmula cuando giramos cuerpo de revolución alrededor del eje o X para calcular su volumen. La integral sería si esa curva está dada como una gráfica de una función, para calcular el volumen, todo lo que tengo que hacer es integrar de menos a hasta a, menos del extremo al extremo, en nuestro caso el extremo es a y el otro a. Entonces de menos a hasta a de pi por f de x al cuadrado. Vosotros habéis visto esa fórmula con María, ¿no? De dónde viene, que estoy cortando como discos que están de pie y estoy sumando que tienen volúmenes infinitesimales, lo sumo todo y eso me da una integral. ¿Habéis visto eso, no? Vale, la deducción no es tan importante, hasta porque la deducción es una... La deducción es como, es una... Tampoco es una prueba, es un juego de lo que se hace, pero en el libro es un juego de meter las definiciones de integrales. Porque para hacer una prueba hay muchos otros conceptos que están envolvidos, tiene que pensar en qué es una medida. La idea geométrica es que déjame ver, ¿dónde está? ¿Dónde estoy aquí? La, la idea geométrica es que estoy cortando, si tengo un sólido, lo estoy cortando como si cogiera un pan en Mercadona y lo meto en la máquina de cortar. Lo estoy cortando a trozo muy finito. La idea, imaginéis, en ese caso, imaginéis que tenemos un pan de ese de molde y que estamos cortando en la máquina. Y yo puedo elegir el grosor de cada parte que corto. Y si voy cortando cada vez más, voy disminuyendo el grosor, me voy aproximando y los tamaños de ese trozo de pan que tengo por ahí ser, como decimos, infinitesimales. Si lo sumo todo, tengo el volumen. Esa es la idea intuitiva. Y lo que se usa para obtener esa fórmula es que al final estamos... A ver, aquí ¿cómo meto eso otra vez? Compartir archivo. ¿Dónde está? A ver si consigo hacer algún dibujo por aquí. Está viendo esa pantalla ahora que he metido aquí, ¿no? Entonces la meto otra vez. ¿Está viendo la línea azul que estoy dibujando? Vale. Entonces, bueno, la idea es justo eso que os he contado, de cortar el pan de molde y la geometría que está envolvida, que funciona, porque funciona es que estamos girando, estamos haciendo poner un rojo aquí, lo que estamos haciendo es un giro, lo que estamos haciendo, quiero pintarlo, estamos haciendo un giro que hace una vueltita alrededor del eje X.
Entonces, lo que vamos a hacer es coger cada trozo de la curva y girar. Y vamos cortamos la curva y giramos. Y cada trozo de ese me da como si fuera un disco. Y bueno, si por ejemplo, si esa curva fuera si fuera una recta, al revés de ser una curva, sería fácil calcular su volumen. Estaríamos girando un rectángulo. Es fácil ver que al girar un rectángulo tengo un cilindro. Y bueno, sería la idea geométrica es calcular como si fuera, imaginemos que aproximar a esa curva por un rectángulo y calcular el volumen que pasa cuando giro ese rectángulo aquí. Entonces cojo un puntito aquí en el medio, cojo el otro color aquí, cojo un puntito aquí en el medio que va a ser como mi f de x'. Y imagino que como cojo un comprimento muy cortito con un infinitesimal aquí sería x, y aquí, bueno, x más un delta x muy pequeño. Es terrible escribir aquí, pero sería x más un delta x muy pequeño. Entonces es como si la curva fuera casi constante. Entonces imagino que estoy girando a un rectángulo. Y bueno, si estoy girando a un rectángulo, me va a dar un cilindro. ¿Cómo calculo el volumen del cilindro? Es un cilindro. Cuando giro esa recta, cuando giro cada una de esas rectas verticales, forma un círculo. ¿Y quién es el radio del círculo? Es justo esa altura. Entonces, sería, si estoy suponiendo, si fuera un rectángulo, sería f de h. Supongamos que sea un rectángulo con altura 3. Entonces, el radio del círculo que estamos girando sería 3. Entonces, calcula, eso me daría un cilindro que tendría volumen como el volumen de un cilindro es el área de la base, que es pi r cuadrado, multiplicado por la altura. Entonces sería pi, esa altura, f', f de x' al cuadrado multiplicado por el tamaño, sería delta x. Esa es la idea geométrica. Entonces tendría un montón de cilindros de volumen pi, f de alguna cosa, delta x. Sumo todo ese cilindro de tamaño infinitesimal, eso me eleva a una integral. Esa es la idea geométrica. Que para nosotros no nos sirve ahora de nada, lo que queremos es aplicar la fórmula. Pero la idea geométrica es esa, pero lo que tiene que tener en la cabeza es la mejor idea es cortar una patata o cortar un pan de molde en la máquina. Hago cortes verticales, imagina que tengo un pan redondo, que es como si fuera lo hubiera girado como una curva y lo corto verticalmente. Me tendría secciones circulares. Las secciones de esas cosas son circulares. Entonces voy a quitar eso y volver para lo que tenía antes. Que es justo lo que tenemos aquí. Entonces, con si metemos la fórmula, para meter la fórmula, todo lo que necesito saber es cómo escribir esa curva como una función, cómo escribirla de y como función de x. Y es fácil porque tengo como la expresión de la curva es esa, y cuadrado menos b cuadrado menos y cuadrado por b cuadrado menos x cuadrado por a cuadrado. Todo lo que tengo que hacer es despejar todos los x para el otro lado. Bueno, lo meto menos x cuadrado por a por aquí, me sale 1 más x cuadrado por a cuadrado, lo multiplico por b cuadrado y tomo la raíz, porque como todo lo que está aquí arriba es positivo, estoy trabajando con y positivo, tomo la raíz y me sale esa curva. Lo mismo que pasaba con el círculo.
quiero la parte de arriba del círculo, tomo la parte de la raíz cuadrada. Si quiero la parte de abajo, tomo menos la raíz cuadrada. Entonces, esa curva puedo escribir como una función de x con esa cara. F de x con la raíz de b cuadrado más b cuadrado por a cuadrado de x cuadrado. Y esa va a ser mi f, es la función que me da esa curva. Y si quiero calcular el volumen del sólido generado, que va a ser ese que está por aquí, es ese hiperboloide que está por aquí. Aquí tengo solo la superficie, no está sólido, pero hay que dibujarlo. Superficie matemática es más fácil que dibujarlo sólido. Pero es ese rollo sólido que está por ahí. Y el volumen de eso es dado por esa fórmula. Entonces, la integral de menos a hasta a de pi f de x cuadrado de x. Y ahora voy a meter la f de x aquí dentro. Como tengo cuadrado y tengo la raíz, es bueno que las raíces se cancelan con el cuadrado. Y me sale eso. Integral de menos a de pi b cuadrado más b cuadrado por a cuadrado de x cuadrado. Y ahora todo es cuenta. Tengo aquí un polinomio, es fácil integrar. Bueno, b cuadrado por x, b cuadrado 3a cuadrado por x al cubo. De menos a hacia a también tengo simetría, entonces algunas cosas se van a cancelar porque tengo a y tengo a cuadrado por aquí. Entonces aquí me sale ab cuadrado más b cuadrado por 3a cuadrado a al cubo. Entonces aquí ya se cancela un a al cubo con un a cuadrado. Y aquí otra vez menos pi por, aquí tengo el menos ab porque estoy ahora tomando menos a. Entonces aquí sale menos ab cuadrado. Y aquí como estoy elevando al cubo me sale menos b cuadrado por 3a cuadrado a al cubo. Entonces, como tengo menos con un montón de menos, ese menos se van a convertir en más, en suma. Y aquí me va a salir, bueno, 2ab cuadrado. Ese a al cubo con ese a al cubo aquí me va a salir ab cuadrado por 3, ab cuadrado por 3, sumo las cosas todas y me sale eso, que es justo que está aquí, 8ab al cuadrado por 3pi. Ese era nada más que aplicar fórmula. No tenía ni por qué trabajar mucho con la geometría. Yo hice los dibujos porque creo que es importante verlo. Pero era un problema de aplicar fórmula. Así como el próximo, aplicar fórmula. Bueno, bien esa parte. Como un problema de aplicar fórmula, ¿vosotros lo veis bien? Vale. Entonces vamos al próximo que es parecido, pero al revés de girar la alrededor del eje X, del eje OX, ahora vamos a girar alrededor del eje OY, creo. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo del problema. Pero vamos a ver que la curva es parecida, pero ahora va a ser una hipérbole de otro tipo. Entonces vamos al 6A. Entonces, es lo mismo que antes. Al el volumen del cuerpo generado a girar alrededor del eje OX. Y bueno, aquí me da una curva. Ahora tenemos una curva distinta. Antes yo tenía una hipérbole que era de dos ramas, una que estaba arriba del eje OX y la otra abajo. Y ahora tengo un otro tipo de hipérbole. Tengo una hipérbole también de dos ramas, pero una que está a la izquierda del eje OY y otro que está a la derecha. Entonces, vamos a ver que esa x cuadrado por a cuadrado menos y cuadrado por b cuadrado y me da los límites. Vamos a ver aquí el dibujito está por aquí. Serían dos hipérboles que tienen, aquí sería una por aquí y la otra estaría por aquí. Como al final lo que queremos, como girar alrededor del eje OY, es lo mismo que girar alrededor del eje OX, y bueno, girar las dos ramas es lo mismo que girar una rama sola. Vamos a mirar una rama y mirarla como, porque da igual, no hace falta mirar las dos. Giro una 360 grados y me da el sólido. Con la otra, si uso las dos ramas, lo único que iba a pasar es que al revés de girar 360, giraba a 180. Y bueno, otra vez ese problema, si miramos aquí, otra vez es lo mismo que teníamos en el problema que hicimos en el 1B.
Aquí tengo una curva que no es gráfica. Si yo quisiera, yo podría verla como una gráfica, cambiar mi manera de ver y verla como una gráfica y el problema sería esencialmente el mismo problema que tuvimos antes, porque me pide para girar alrededor del eje o X. Entonces, lo que tendría aquí sería lo mismo que, si giro eso, mi problema pasa a ser casi lo mismo de antes. Es lo mismo, girar una hipérbole alrededor del eje o X, porque si cambio los ejes de nombre, pero tendremos que estar acostumbrados a hacer esas cosas de otra forma. Entonces vamos a verlo como una cosa que no tiene que ver con, no vamos a cambiar los ejes, vamos a hacer las cuentas con lo que tenemos. Porque es para eso que existen las fórmulas esas distintas. Una te dice que uso para girar alrededor del eje X y la otra te dice que hace para girar alrededor del eje Y. Una se llama, por eso una se llama disco, que es lo que os estaba comentando antes. Yo tengo los discos. A ver una cosa, estoy hablando aquí y a veces me olvido que tenemos la internet toda a nuestro favor. Entonces puedo coger unos dibujitos de internet, más fácil que los míos que son una mierda. A ver si tengo un dibujito, si encuentro algún dibujo interesante. A ver que aquí tengo encontrado uno que es interesante. Vale. Por cerrar eso y voy a meter una cosa aquí, solo para que, como vosotros me ha dicho que han visto fórmulas, entonces vamos a ver si conseguimos ver un poco de intuición. Bueno, la intuición de ese otro camino, ahora queremos girar una curva alrededor del eje. A ver si cojo, no, si la página anterior. Bueno, queremos girar una curva alrededor del eje OI. Entonces, al revés de mirar como los discos que teníamos antes, vamos a mirar como tubos, por eso se llama el método de los tubos. Entonces, imaginemos que tenía esa curva que está por aquí. Esa curva que está por aquí, voy a girarla alrededor del eje OI. Y lo que hacemos es calcular, es coger un montón de pequeños tubos, de la espesura de los tubos es infinitesimal, no su volumen, pero ese tamañito que está por aquí, porque son tubos que tienen aquí formados por dos coronas circulares. Entonces cogemos esas coronas circulares con área infinitesimal. Y cogemos un montón de ese tubo y vamos sumando sus volúmenes y al final nos da una integral. A ver si me aparece algún dibujito por aquí más simpático. Creo que la otra página sí había.
aquí está. Yo quiero girar esa curva, entonces divido el volumen en un montón de cilindros que son como así. Ese cilindro que están por aquí. Y voy sumando sus volúmenes. Tienen volúmenes infinitesimales, los sumo y me aparece una integral con la cara que tiene que aparecer. Pero, ¿cómo calculo el volumen de los cilindros? Bueno, cada cilindro de ese sería el comprimento de ese círculo, que es 2pi, bueno, 2πr por la altura menos el otro, porque estoy calculando la diferencia entre los volúmenes. La altura es fija, y por eso me aparece la fórmula creo que me aparece un 2pi por alguna cosa, 2πx por f de x. Porque antes nos aparecía pi r cuadrado, pi f de x cuadrado, porque estábamos calculando el área de los círculos y multiplicando por la altura. Aquí estamos haciendo distinto. Por eso me aparece el 2pi, pero la idea geométrica es esa, coger la figura y romperla en un montón de tubos, un tubo dentro del otro, tiene volúmenes infinitesimales, voy sumando ese volúmenes y me aproximo cada vez más del volumen del tubo. Aquí tiene la idea de cómo calcular el volumen, porque es como si estuviera cortando un paralelepípedo y calculando su volumen. Por eso 2πx y aquí, bueno, aquí da un poco de cómo hago una suma infinitesimal que se va a convertir al final en una integral, que es a 2πx f de x. Es que en ese caso las ideas geométricas solo te sirven para tener una idea de lo que uno está haciendo, porque al final va a meter la fórmula. Vale, pero solo para que veas el dibujo y tengas las ideas. Yo voy hasta eso por aquí. Bueno. Y está aquí he metido el enlace para que lleva a ese tubo, o sea, para que podáis mirarlo un poco mejor y verlo mejor que ver aquí. Entonces quito eso y vamos a volver a la presentación. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es usar esa fórmula, esa manera que los tubos, porque ahora estoy girando alrededor del eje OX. Pero bueno, tengo un problema aquí porque no tengo una gráfica. Tengo una curva que no es una gráfica. Entonces lo que voy a hacer, aquí voy a escribir aquí un montón que he saltado. Otra vez es la parábola, una rama, vamos a coger una rama y girar. Y tenemos que ver las intersecciones, también los interceptos. Bueno, no es muy difícil ver. Si ponemos y igual a 0, obtenemos x cuadrado igual a cuadrado, que tiene como única solución positiva x igual a, porque es importante saber dónde es ese punto. Bueno, es fácil, es una hipérbole, entonces aquí ese punto es el A0. Y queremos ver la curva solo entre menos y igual a menos b y igual a b. Entonces tenemos que ver esos interceptos también. ¿Qué pasa cuando meto y igual a b y igual a menos b? Pero, bueno, si meto igual a b en esa expresión, aquí me sale b cuadrado por b cuadrado, me sale 1, entonces menos 1, aquí 2, me sale x cuadrado igual a 2a cuadrado, entonces x es raíz de 2a, porque es positivo. Entonces, los puntos S son raíz de 2ab, sería ese punto por aquí. El otro de abajo sería su simétrico, raíz de 2a menos b, pero no me importa tanto, porque quiero trabajar cómo las fórmulas que tenemos son para integrales
son para integrales de funciones, de gráfica de funciones. Si miramos esa parte y esa parte, no tenemos gráfica, pero si miramos solo esa, tenemos gráfica. Y si giramos esa parte alrededor del eje OI, tenemos la parte de arriba del sólido y la parte de abajo, como por simetría tiene el mismo volumen. Entonces giramos ese y multiplicamos por 2. Es eso que vamos a hacer, calcular el volumen del sólido que generado a girar ese trozo de la curva y después multiplicamos por 2 para obtener todo el sólido. Bueno, hacia aquí bien, que estoy hablando un montón y nadie habla nada. ¿Hacia aquí bien? Vale. Entonces vamos ahora a las cuentas. Que es meter la fórmula, bueno, calcular un poco. Otra vez, si quiero escribir cada una de esas curvas, ese trozo de curva y ese trozo de curva como una función. Bueno, al final lo que me interesa es ese, voy a escribir ese como una función. Voy a trabajar con esa expresión. Yo tengo x cuadrado menos y por a cuadrado menos y cuadrado por b cuadrado. Voy a despegar las y, las x, poner todo de un lado y hacer la cuenta. Y al final me sale f de x igual a raíz de b cuadrado por a cuadrado, x cuadrado menos b cuadrado. Y bueno, ¿de dónde hacia dónde voy a integrar? Por eso tuve que calcular los interceptos. Voy a calcular de a, x variando de a, hacia raíz de 2a. Porque es ese trozo de curva que me interesa girar. Y entonces ahora puedo meter en la fórmula. Entonces, ese trozo de arriba que tengo aquí es lo que estoy girando, que es la gráfica de esa función y igual a raíz de b cuadrado por a cuadrado, x cuadrado menos b cuadrado. Y voy a integrar de a hacia raíz de 2a. Entonces, como se comentaron, voy a llamar v el volumen del cuerpo todo, girar toda la hipérbole. Y lo que sabemos es que si giramos solo la parte de la curva que está arriba del eje OX por simetría, si giramos solo esa parte, obtenemos mitad del volumen. O sea, entonces tenemos que v por 2 es la integral de a hacia raíz de 2a. Y ahora meto la fórmula de los tubos. Que me parece 2pi x por f de x. O sea, la integral de a hacia raíz de 2a de 2pi x y aquí la fórmula de f. Bueno, no es muy difícil integrar eso, justo porque tengo una x aquí fuera. Tengo un x dentro de aquí de la raíz y tengo un x aquí. Porque por la regla de la cadena, como aquí tengo un 2x, por ejemplo, si yo quisiera hacer una sustitución, yo podría llamar todo lo que está aquí dentro de u, y cuando hiciera la derivada, me aparecería un 2x, que sería justo lo que aparecería aquí por fuera. Pero no es muy difícil ver cómo ajustar, porque no es muy difícil ver que la integral es esa. Pero si vosotros tienen interés, podéis hacer una sustitución por aquí, hacer los ajustes con las constantes, y van a llegar a eso que está aquí. Entonces, b cuadrado por a cuadrado x cuadrado menos b cuadrado, elevado a 3 medios. Y aquí el ajuste de las constantes 2a cuadrado por 3b cuadrado pi. Y ahora voy a integrar de a raíz de 2a. Y algunas cosas se van a cancelar. Bueno, meto las cosas aquí dentro y como tengo raíz de 2 por a, cuando lo meto aquí en x me sale 2a cuadrado. Y aquí el otro solo me aparecería a cuadrado. Entonces se van a cancelar unas cosas por aquí. El a cuadrado con la cuadrado. Y aquí el a cuadrado con el a cuadrado se cancela y me sale b menos b, esa parte sale 0. Entonces al final saldría solo aquí el b cuadrado por a cuadrado, aquí 2b cuadrado menos b cuadrado, que sería b cuadrado, elevado a 3 medios sería b al cubo. Por eso, y al final, como tengo un b cuadrado aquí abajo, se iba a cancelar y me sale 2a cuadrado b pi por 3 multiplicado por pi. Y os acordé que ese es el v por 2. Entonces,
para calcular v lo multiplico por 2 y me sale eso, 4a cuadrado b por 3 por pi. Esos problemas no tienen tanto de geometría, nada más aplicar fórmula, identificar quién es la curva, un poquito de la geometría del problema y calcular la fórmula. Si vosotros quisieran, podría hacer lo mismo de antes, como me habéis comentado en el primer problema. Puedo cambiar mi manera de ver, cambiar la curva, la manera de ver la curva, cambio los nombres de la variable y paso a ver mi problema como un problema de como se girara los ejes 90 grados. Imagino que estoy girando un problema parecido al primero, girar esa hipérbole alrededor del eje X. Podéis hacerlo así. Bien. Podemos seguir. ¿Pregunta? Vale. Entonces vamos ahora al 7. Vamos a hacer el 7A y el 7B. También es calcular volúmenes de sólido. Ese problema tiene que, el 7A principalmente, hay que interpretarlo. Hay que hacer interpretaciones y ver cómo que está escrito por aquí. Hay que interpretar. Aquel que tiene, bueno, el volumen de los sólidos y el A, aquel que tiene un base circular de radio 4 y tal que toda sección plana perpendicular a un diámetro fijo de la base es un triángulo equilátero. Entonces, ¿qué nos dice? La base circular y toda vez que cojo una sección una sección plana perpendicular a un diámetro fijo, voy a tener un triángulo. Entonces, ¿qué sólido puede ser? Vamos a déjame, espera. Sí, va a ser un cono. La geometría, ese tipo de problema interpretativo, hay que imaginar, va a ser un cono porque, bueno, la base es circular. Si hago cortes perpendiculares a los diámetros, tiene que ser y me salen triángulos equiláteros, tiene que ser un cono. Entonces lo que voy a hacer es justo imaginar, bueno, aquí está el dibujito. El cono de altura 8. Sí, la altura es 8. Porque te va a dar, porque aquel que tiene una base circular de radio 4. Bueno, si la base tiene radio 4, el lado del triángulo es 8, entonces el triángulo equilátero es 8. Y al final la altura tiene que ser 8. No, la altura del cono tiene que ser 8, porque estoy imaginando, si tomo un corte, un triángulo que corto, justo en el que pasa por ese diámetro aquí, bueno, imaginemos, a ver si puedo aumentar eso, bueno, lectura. Si tengo ese eje que aquí, no sé si se puede ver que se llama Z, y cojo justo ese triángulo que está ahí, pero el triángulo, aquí solo tengo mitad, el triángulo, hago un corte vertical paralelo a ese triángulo, o sea, perpendicular a ese otro eje que está por aquí, me sale ese triángulo que es equilátero, y como la base del circular tiene radio 4, entonces el lado del triángulo tiene que ser 8. Como el triángulo es equilátero, es verdad, no puede ser 8 la altura. Estaba hablando tontería. La altura, sí, la altura
la altura es 8 con raíz de lo que está por aquí, raíz de 3 por 4. Lo que es 8 son los lados, no la altura, perdona. Estamos hablando de tontería. Lo que mide 8 es esa base, ese lado y ese otro lado que está por aquí. La altura se calcula, no sé, por Pitágoras, por una de esas fórmulas. Aquí mide 4, aquí mide 8. Entonces sabe que h al cuadrado más 16 igual a 64. H al cuadrado es raíz de 48 y a 6 quita la raíz. Es 8 en realidad es la lateral aquí, la recta que está en la superficie del cono. Sí, yo también cuando lo hice la primera vez me confundí los radios con diámetro, me las cuentas, no, después que he visto que estaba cagando todo y que sí, el radio de la base es 4, entonces el triángulo equilátero tiene base 8, por lo tanto como es equilátero los lados miden 8 y bueno, calcula la altura. Yo uso para dibujarla, lo uso en matemática. Y lo que pasa es que para... Vale, yo voy a hacer lo que hice otra vez. Voy a meter el dibujito aquí, así podemos dibujar en el dibujo. Compartir archivos. Y... Bueno, vosotros sabéis, ese problema no es un problema un problema que una vez que identifica la figura y si sabéis la fórmula de calcular el cono, mete la fórmula. Pero supongo que ese es un problema que está en un examen, lo que tiene que hacer es aplicar integrales, por eso vamos a aplicar integrales, pero si sabe la fórmula de calcular el volumen del cono, una vez que sabe cuál es el cono, ya lo tenéis, pero bueno, aquí tenemos el cono y voy a poner en rojo, aquí tenemos el cono y es ese triángulo todo que... ese triángulo todo, línea, ese triángulo todo que está por aquí, que aquí yo hice mitad, entonces todo el triángulo es el equilátero, ¿vale? Esa base mide 8, entonces, porque el radio mide 4. Y bueno, ¿dónde están las letritas? Entonces esa base mide 4, voy a llamar la altura de H. Como la base mide 4, el triángulo es equilátero, lo que tengo aquí es que ese lado que está por aquí, ese lado aquí mide 8. Y ahora Pitágoras. H cuadrado más 4 cuadrado igual a 8 cuadrado. Y bueno, sale H cuadrado igual a, aquí me sale 16 menos 64 igual a 48. Y bueno, H raíz de 48, que es 16 por 3, que es 4, QR3, la raíz cuadrada de 3. Esa es la altura, 4 raíz de 3. Y bueno, una vez que yo sé la base es la altura, yo podría calcular el volumen, es un tercio del volumen del cilindro. Bueno, el área de la base es pi r cuadrado, es 16 pi, por la altura que es 4 raíz de 3, sería 64 raíz de 3 pi. Y bueno, tendríamos que hacer pi dividir por 3, sale eso que sale aquí. Pero ese es un problema de cálculo, entonces tenemos que meter las integrales porque, bueno, hasta porque tenemos un sólido fácil de manejar, un cono, sabemos una fórmula cerrada para eso, pero podría ser un sólido más complicado y entonces tenemos que utilizar las herramientas de cálculo que tenemos. Entonces vamos a las herramientas, voy a volver a cambiar de pantalla, voy a la pantalla esa que está por aquí, la que teníamos antes. Entonces, bueno, primero ese análisis es la que
nosotros ya conseguimos, ya hicimos. Como toda sección plana perpendicular a un diámetro fijo, bla, 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 sabemos que es un obtenido a girar un triángulo rectángulo, bueno, de base 4, hipotenusa 8, alrededor de un eje perpendicular a la base, bla, 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 podemos elegir todo eso. Sabemos quién son. Entonces, al final, la geometría está aquí. Lo que tenemos que identificar es que al final, para obtener ese sólido, lo que hacemos, una manera de hacerlo es girar un triángulo alrededor del eje Y. ¿Vale? Puedo coger ese triángulo y girarlo alrededor del eje Y. Si yo quisiera, yo podría verlo si quisiera, si estuviera imaginando, es que depende de cómo ve. Yo podría imaginar un cono tumbado y la base ahora estaría perpendicular al eje X y estaría girando el triángulo alrededor del eje X. Aquí se suele imaginar un cono de pie con la base paralela al suelo. Entonces, lo que estamos haciendo al final para generar el cono es girar ese triángulo alrededor del eje OI. Y bueno, vamos a meter coordenadas porque al final tenemos una figura de la forma que está descrita, tenemos una cosa bien geométrica, bien abstracta, un cono, no tenemos coordenadas, tenemos una cosa etérea que está en un sitio etéreo y que sabemos cómo se comporta, sabemos que es un cono. Ahora vamos a meter coordenadas para que podamos hacer cuenta. Entonces vamos a imaginar que, bueno, que la base del cono, la base circular está paralela al suelo, que tenemos la altura que va a ser perpendicular al suelo, y a la altura vamos a llamar y uno de los ejes X y el otro Z, para que podamos imaginar todo eso de giro. Entonces vamos a poner ese triángulo en el plano cartesiano XY, y bueno, como en coordenada cartesiana, quiénes son los vértices del triángulo? Bueno, podemos meter un vértice en el origen, que es siempre conveniente. Sabemos que la base del triángulo, y estamos trabajando no con el equilátero, con ese triángulo rectángulo. Porque girar el triángulo equilátero es lo mismo, 180 grados es lo mismo que girar el triángulo equilátero 360 grados. Entonces vamos a girar el equilátero, girar la mitad, el rectángulo, esa mitad, y no el equilátero todo. Entonces tenemos un triángulo con base en 0, 0. Como el radio de la base es 4, el comprimento de la base del triángulo es 4, entonces va a estar la otra en el 4, 0. Y la altura, como estamos trabajando con un triángulo en el plano cartesiano, ya hemos calculado la altura es 4 raíz de 3, que es la cuenta que hicimos con Pitágoras. Entonces tenemos un triángulo rectángulo en el plano XY, y vamos a girarlo alrededor del eje OX. Bueno, para girar lo que estamos haciendo no es nada muy complicado. Vamos a girar una función, la gráfica de una función alrededor de un eje. Pero tenemos que identificar la función. ¿Quién es la función? Bueno, es una recta. La función que al final, que de nuestro problema es una recta. Ahora hay que identificar la recta. Es un problema fácil una vez que identifica el cono, calcular efectivamente si sabemos la fórmula del volumen del cono, pero trabajar con el cálculo hay que tener un poco de trabajo. Yo voy a meter en la pizarra aquí un ratito. Bueno, ¿y dónde está la tenemos aquí? Tenemos los ejes, están por aquí. Y bueno, vamos a meter aquí el eje Y, el eje X. Y aquí tenemos el triángulo. Bueno, hagamos un poquito más. Aquí está la recta. Y bueno, aquí tenemos, vamos a meter un puntito aquí tenemos un puntito. El 0, 0.
Tenemos otro puntito aquí, bueno, son puntos un poco gordos, pero son los puntos. Y otro puntito por aquí. Y los puntos, ese es el 4 raíz de 3, el 0 y 4 raíz de 3. Y aquí el 4, 0. Esos son nuestros puntos. Y bueno, lo que estamos haciendo es girando ese triángulo alrededor del eje que estamos haciendo. A ver si me sale. Lo que estamos haciendo es girar ese triángulo alrededor de ese eje o Y, perdón. ¿Vale? Entonces, para meter la fórmula, lo que tenemos que hacer es calcular la ecuación de esa recta que está por aquí. Y bueno, vamos a integrar, y al final nuestra integral va a ser de 0 hacia 4. Pero necesitamos calcular la integral de esa, descubrir quién es la recta. Bueno, como ya estamos aquí, la recta tiene que tener ecuación igual a x más b. Y tengo que meter los puntos. Bueno, no es muy difícil cuando sabemos que cuando x es 4, 4a más b igual a 0, porque cuando x es 4 igual a 0, y sabemos que cuando x es 0, o sea, 0x más b, o sea, b igual a 4 raíz de 3. Ahora metemos eso por aquí y me sale 4a más 4s raíz de 3 igual a 0. Eso significa que divido todo por 4 y paso por el otro lado. Me sale que a igual a menos raíz de 3. Y por lo tanto, la ecuación de la recta es la gráfica de la función que queremos trabajar, es raíz de 3x más 4 raíz de 3. ¿Vale? Esas cuentas eran facilitas, ¿no? Entonces voy a borrar eso y vamos al volver al dibujito y a las cuentas. Entonces, bueno, lo que queremos, podemos ver, elegir un sistema de coordenadas y todo eso, vale. Y la hipotenusa del triángulo va a ser justo la gráfica de esa función f de 0 a 4 en R, dada por esa función que es la recta que acabamos de calcular, menos raíz de 3x más 4 raíz de 3. Ahora aplicar la fórmula, otra vez la fórmula de los tubos. Entonces, volumen en sólido es la integral de 0 a 4 de 2pi x f de x. Bueno, la integral de 0 a 4 de 2pi x multiplicado por esa función, menos raíz de 3x más 4 raíz de 3 de x. Bueno, y aquí está. Entonces, aquí tengo el 2 raíz de 3 como factor común, pi lo pongo para afuera de la integral de 0 a 4 de menos x cuadrado más 4x, un polinomio, una integral inmediata. Entonces me sale 2 raíz de 3pi por menos x al cubo por 3 más 2x cuadrado de 0 a 4. Y bueno, todo que está en 0 desaparece y meto el 4 por aquí, me sale 2 raíz de 3pi. Y aquí me sale menos 64 por 3, más, aquí me sale 16 por 2, 32. 32 menos 64 por 3 son 96 menos 64. Me saldría aquí 32, con ese 2 por aquí me saldría 64 raíz de 3pi por 3, que era lo que ya sabíamos que tenía que ser. Entonces, la parte difícil del problema es llegar aquí, interpretar todo y vale. Una vez que hice todas las interpretaciones, me sale hacia aquí, meto la fórmula y ya está. Hago la cuenta y llegamos a lo que sabíamos que tenía que ser porque ya conocemos la fórmula del volumen de un cono.
Y aquí el dibujito para que lo tengamos en la cabeza. Bien. La parte complicada del problema es hacer las interpretaciones. La parte, una vez que hice eso, la otra parte es aplicar fórmula. Lo primero es poner las palabras en matemática. ¿Cómo lo veis? Vale. Ese era fácil. Ahora vamos al otro que, el otro más, creo que era más complicado. Entonces vamos a ello. El otro nos pide para calcular el volumen del engendrado al girar el área acostada por la parábola igual a x cuadrado más 2x y el eje o x alrededor de igual a 2. Entonces ahora al revés, no estamos más girando alrededor del eje x o del RI, estamos girando alrededor de una otra recta. Y la otra recta es la recta igual a 2, que es paralela al eje o x. Entonces vamos a ver el problema. Bueno, vamos al problema antes de ver el dibujo. La parábola es esa, tiene esa ecuación igual a x cuadrado más 2x y nos pide el engendrado a girar el área acotada por la parábola y el eje o x. Entonces si dibujamos, aquí tenemos el eje o x y la parábola. La parábola es esa, x cuadrado más 2x. La parte, el área que está acotado entre el eje o x y la parábola x cuadrado más 2x es esa, ese área azul aquí. Entonces lo que queremos es girar ese área azul alrededor de esa recta igual a 2 y calcular el volumen que obtengo, ¿vale? Lo que voy a hacer aquí es voy a convertir mi problema a un otro problema que es equivalente. Y bueno, ¿por qué voy a hacer eso? Porque las fórmulas que tenemos son fórmulas para girar, esas fórmulas de los tubos, las fórmulas de los discos, funcionan para girar cosas alrededor del eje OI o del RX. Entonces lo que voy a hacer es convertir mi X, voy a hacer un cambio del problema, no voy a hacer un cambio de coordenada aquí, voy a cambiar el problema, voy a cambiar el área que vamos a girar, mantener el área que va a ser el mismo y cambiarlo para como si fuera a girar alrededor del eje X. Entonces, porque si miramos, lo que quiero es girar esa parte azul alrededor de ese eje X. Sería lo mismo de alrededor de la recta igual a 2. Sería lo mismo si yo tuviera, voy a dibujar, voy a meter aquí otra vez y dibujar. Es más fácil que estar hablando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos aquí. Sería como si miramos, si yo cogiera la parábola que era la parábola simétrica esa, a ver si consigo dibujar. Si yo cogiera la parábola, aquí hay -1, aquí tengo 3, sería eso, creo. A ver si consigo dibujar. El dibujo se va a quedar malo, pero si yo cogiera... está bien. A ver. Ah,
imaginemos que esa es una parábola que está muy mala, pero si yo cogiera una otra parábola arriba que fuera simétrica a esa, como si yo girara esa y calculara y cogiera aquí esa parte, sería lo mismo calcular el volumen del sólido, es lo mismo que calcular el volumen de ese sólido. Y girando alrededor del eje de la recta igual a 2, sería lo mismo. Porque cuando hago el giro, al final paso por ese, sería lo mismo girar ese o girar ese. La ventaja de girar ese es que, por ejemplo, aquí ya estoy todo arriba del eje OX, entonces yo puedo hablar en área integral como área positiva y todo eso. Pero vamos a hacer más. Vamos a hacer un cambiar el problema para que las cuentas sean, mi problema pase a ser girar alrededor del eje OX, al revés de girar alrededor del eje de la recta igual a 2. Porque si yo hiciera, tomara esa parábola y calculara, y fuera a calcular la integral aquí, el giro, seguiría girando alrededor de la recta igual a 2. Y la fórmula que tenemos es para calcular giro alrededor del eje OX. Entonces lo que voy a hacer es, de alguna forma, tengo que transferir mi problema para calcular un giro que sea alrededor del eje igual a 2. Entonces lo que yo hice, creo que debe haber otra forma de hacerlo, lo que yo hice ha sido convertir mi problema a ver que calcular el volumen de girar esa parte, que es lo mismo que girar esa alrededor del eje de la recta igual a 2, es lo mismo que girar ese área azul alrededor del eje OX. Y yo he convertido mi problema en ese, que es una cosa, y ahora sí, una vez que tengo ese problema, sabemos más o menos cómo manejar. Tendremos que escribir un poco también, pero sabemos manejar. Y bueno, ¿cómo lo hice? Bueno, primero, si cojo esa parábola y meto un menos por aquí, me sale menos x cuadrado menos 2x. Yo estoy cogiendo la parábola inversa, la reversa, que sería justo esa. ¿Vale? Esa que he dibujado en azul aquí antes. Esa sería la menos esa. Vale. A ver, vale. A ver si no estoy hablando tonterías. Sí, sería menos esa. Si hubiera, creo que habría que pasar por aquí, ¿no? Tenía que ser una cosa más cerradita. No, no es esa ya es una trasladada. Si yo cogiera menos la parábola, sería menos alguna cosa por aquí. Tendría que pasar por los mismos puntos aquí. O sea, menos esa parábola sería algo que será la altura tiene que ser 1. Tendría que ser algo que pasara por aquí y será eso. Está una mierda de dibujo. Tenía que ser una... Sería algo así, menos la parábola. Esa sería menos. Ahora lo que voy a hacer es sumar 2. Si sumo 2 a esa curva, yo pongo esos 2 puntos, al menos esa recta aquí va a pasar para aquí. Y tengo esa parábola. Ahora paso del problema S a S. O sea, giré la parábola, cogí la parábola con menos y he sumado 2. Y ahora ese área azul pasa a estar por aquí. Y bueno, no he cambiado área, esa área no cambia, porque todo lo que hice ha sido girar y después trasladar, entonces el área no cambia. Y si giro y girar esa curva, o sea, todo eso que está aquí, ahora voy a borrar eso y coger un colorcito, un color rojo. Todo eso que está aquí, ese área que está por aquí, es igualito a todo eso que está por aquí.
Y ese área azul es lo mismo que ese área azul. Entonces, yo no he cambiado nada en términos de área, de nada. Solo he cambiado lo que hice ha sido un giro. Y bueno, lo que estamos haciendo aquí parece tonto, pero estamos usando propiedades importantes de cómo funciona la medida en el plano, en R2. El hecho de que podemos coger, de que es cosa que podemos medir, si los trasladamos, giramos, no cambiamos el área y tampoco cambiamos volumen, si estamos en R3, es una propiedad importante de la medida en R2 o en R3, dependiendo de dónde estemos. ¿Vale? Pero lo importante es que si hago ese cambio, no cambio nada. Y una vez que hago ese cambio, calcular el volumen de girar ese área azul alrededor de la recta y igual a 2 es lo mismo que calcular el volumen de girar ese área azul alrededor del eje o X. Entonces, he convertido mi problema, que era ese, a un problema que yo sé trabajar, porque sé calcular esas cosas cuando giro alrededor del eje o X. ¿Vale? ¿Hacia aquí bien? ¿Cómo lo vemos? No, la distancia es la misma. Aquí empiezo en -1 y aquí estoy en I igual a 2. Entonces tengo de -1 hacia 2, tengo una altura 3 aquí. Y aquí estoy en 3 hacia 0, la altura es 3. Esa altura aquí mide 3. Eso es, sí. Esa voy a girar alrededor de igual a 2. Esa voy a girar alrededor del eje o X. La recta igual a 2 la puse aquí justo para ver qué estamos haciendo. Lo que hicimos era convertir la recta, antes lo que me corresponde a I igual a 2 aquí, estaba aquí. Ahora hice que correspondiera I igual a 2 a R o X. Hice como un cambio de correspondencia. Ahora, antes tenía mi curva basada en el eje X y la iba a girar alrededor de igual a 2. Ahora he basado mi curva, la base de mi curva está, de la figura que quiero girar, está en la recta igual a 2 y voy a girarla alrededor del eje X. Y entonces el problema es lo mismo, el volumen que voy a obtener es lo mismo. Entonces voy a cambiar ahora de pantalla otra vez. Y vamos a ver un poco de lo que escribí, que yo escribí un montón y ya no me acuerdo de lo que escribí. Entonces, bueno, yo he llamado a S1 el sólido, que es el volumen que queremos calcular, que pasa cuando giro S. Y bueno, escribí un montón para decir que, o que os he comentado, que si giro S es lo mismo que el giro S sólido, me voy a obtener el mismo sólido cuando giro, porque si miramos cuando giro S obtengo un sólido, la altura que me llega el otro es 5, y ese me va a llegar a otra altura. No es el mismo sólido, en términos de tener la misma cara, tienen el mismo volumen, la misma cara, son igualitos, pero no van a ser el mismo sólido porque están en sitios distintos del R3. Justo por el hecho de que yo he cambiado un poco la curva de posición. Pero el volumen de los sólidos, que es lo que nos interesa, es lo mismo. Y los sólidos son iguales. Entonces vamos a trabajar nuestro problema aquí. Y bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar en dos partes. Porque no sabemos cuando calculamos el volumen de sólido que giramos. Lo que sabemos calcular es qué pasa cuando giro. Tengo que verlo como gráfica y tengo que ver
cuando utilizo ese método, como vamos a usar el método de los discos, cuando lo calculo, lo que iba a calcular es calcular, si calculo, voy a calcular al final una integral de menos 2 a 0, pero lo que yo sé calcular es como si la figura fuera sólida, no sólida, si fuera continua aquí, tuviera una recta vertical aquí de menos 2 hacia 0, aquí de menos 2 hacia el eje, la recta igual a 2, como una gráfica, porque para tener los discos tengo que trabajar con altura, entonces tenía que trabajar con esa función aquí, que es lo que tengo aquí, ese cuadrado. Entonces yo tengo que calcular el volumen de ese, es el que pasa cuando giro ese sólido todo, el área todo, y después quitar el volumen de girar el rectángulo, que aquí es a veces es un cuadrado, aquí tengo dos, sí, el cuadrado. Y bueno, sabemos que es un cilindro. Entonces lo voy a calcular el volumen de girar ese área y después quitar la parte en rojo, ¿vale? Entonces, sea S3 el sólido que se obtiene a girar el área acotada por la parábola y todo, y S3 va a ser el volumen que obtengo cuando giro todo eso. Y deja ver si... deja ver. No sé, que ya he llamado tantas cosas, S3 es lo que tiene por la parábola, los ejes o X o Y, la recta igual a menos 2, alrededor, y CS4 es lo que se tiene a girar, el volumen acotado por los ejes o X y o Y, la recta. Vale, aquí después voy a cambiar eso. Yo creo que escribí más de lo que debería. Que cuando empecé a hacer el problema yo pensaba que era más difícil. Y escribí un montón y después tuve que cambiarla a un problema más fácil. Lo que voy a hacer es girar ese sólido todo y después quitar la parte que corresponde al girar solo el rectángulo que me da un cilindro. Bueno. Vale, no hace falta cambiarlo. Lo que he llamado S3 solo se tiene que girar el cuadrado por la parábola, los ejes y la recta igual a 2. Vale, lo que he llamado S3 es el todo el sólido. Girar el azul y el rojo juntos. Y S4, lo que he llamado S4 es girar solo el rojo, que ese me daría un cilindro. Entonces, ¿cómo calculo cuando calcular el volumen generado a girar el S3, el área roja junto con la azul? Bueno, V3, que el volumen de eso es el integral de menos 2 a 0 de esa, a ver, el V3, la V3 es la parábola. Vale. Es el área, es justo el de el azul y el rojo. Porque la gráfica, eso es el trozo de la gráfica de la función menos x cuadrado menos 2x más 2, que está por de abajo de la parábola. Entonces lo que está es solo eso aquí, ese trozo que está por aquí. Entonces voy a meter la fórmula, pi por la función al cuadrado, de menos 2 hacia 0. Y me va a salir aquí, va a ser un polinomio, hago las cuentas, me sale eso, hago las integrales y me sale eso. Y el otro, el área rojo, si yo quisiera, es un cilindro. ¿Y cómo calculo? Bueno, la función que está por debajo del cilindro aquí es la función constante igual a 2, y igual a 2. Entonces, voy a integrar de menos 2 a 0, de pi multiplicado por 2 al cuadrado, que es 4. Me sale 4 pi de menos 2 a 0. Y aquí hago las cuentas, un montón de cuentas, todo lo que tiene 0 va a desaparecer, me sobra lo que tiene 2 y me sale el 32 pi por 5. Que es al final el volumen que quería calcular, porque que es el que está aquí en azul. Si yo hubiera girado
puesto en rojo aquí lo que me obtengo a girar al cuadrado aquí, me saldría un cilindro aquí dentro. El azul es solo la parte de fuera, lo que me sale a girar solo la parte azul. Entonces, aquí hice la diferencia, el V1, que es el volumen que yo quería, es la diferencia, girar todo, menos el volumen de ese cilindro generado a girar al cuadrado. Hay que tener, para esas cosas hay que tener un poco de visión geométrica, hay que tener un poco de paciencia. Yo no tengo mucha paciencia para esas cosas de dibujo, pero por eso es importante también tener una herramienta gráfica como matemática o algo así para hacer los dibujitos, para verlo mejor. Pero bueno, pregunto, ¿habéis entendido un poco lo que hice yo? Porque he hablado un montón, me he confundido un poco, pero habéis comprendido lo que hice yo. Yo he dividido la figura en dos, porque si calcular la integral de menos 2 a 0 de la curva de la función menos x cuadrado. Sí, un poco, hay que verlo con calma porque no es tan fácil. No digo que que sea difícil, pero es un problema que hay que pensar un poco porque hay que ver que tengo las partes que tengo que cortar, que tengo que meter. Porque si yo hago la integral, si yo hago la cuenta, la integral y meto en la fórmula del volumen, aquel de los discos, si meto la función de menos 2 a 0 y mi función es esa, menos x cuadrado menos 2x más 2, que es mi parábola, si la meto en la fórmula, lo que estoy calculando es ese volumen de girar todo eso, de girar esa figura. Porque tengo que ver que estoy viendo los discos. Voy a dejar aquí la pantallita de dibujar un rato, así puedo dibujar. Compartir archivos. No hay que restar, ahora te cuento por qué. ¿Dónde está? Porque estamos integrando de menos 2 a 0. Estamos integrando justo aquí, bien justito. Y bueno, aquí está. Y lo que estamos haciendo, si yo cojo solo la fórmula de la parábola, la integral de... Verde aquí. Si yo cojo la fórmula de la parábola y quiero coger un disco, vamos a coger un disco, cojo un disco de un rectángulo de comprimento infinitesimal. Tiene que ser algo así. Y yo como si yo girara, voy a girar ese rectángulo grande alrededor del eje OX. Y entonces aquí, por ejemplo, otra vez iríamos, a ver, aquí tenía un X y un X más un complemento infinitesimal aquí X más de X. Imaginemos que sea constante aquí la función, casi constante, entonces aquí tenía un puntito que sería, y cojamos un punto en el medio, entonces aquí tendría yo un F, un punto en el medio X prima, tenía yo un F de X prima que sería en el medio, y el área tenía ese rectángulo, entonces la altura sería X, F de X prima, y si suponemos que la función es constante más o menos ahí, tenemos un cilindro. Cuando giramos obtendremos un cilindro cuya base va a ser f de x. El radio de la base es f de x', por lo tanto el área de la base es pi f de x' al cuadrado, multiplicado por esa altura. ¿Cuál es esa altura? D de x, porque sería x más d de x menos x.
Entonces, al final, el volumen del cilindro infinitesimal que obtendríamos aquí sería f de x' multiplicado por d de x. Ahora, bueno, si sumo todo eso, y bueno, confiamos que las cosas funcionan bien, la suma se convierte en una integral y al fin, bueno, está mal eso aquí. Aquí tendría que ser f de x' al cuadrado multiplicado por d de x y por pi, porque el área aquí, pi por f de x' al cuadrado sería el área del volumen del cilindro obtenido a girar ese rectángulo verde, el volumen infinitesimal. Y cuando lo integro me sale la fórmula. Y por eso cuando calculo de menos 2 a 0, lo que calculo es el volumen del sólido que obtengo a girar el azul y el rojo. Para obtener solo el azul, girar el azul que tengo que ver qué pasa cuando giro solo el rojo. Y ahí es fácil, porque al girar el rojo, lo que obtengo es un cilindro de base circular cuya el radio es justo 2, que aquí va de 0 a 2, el radio 2, y altura 2 es un cuadrado. Entonces, el volumen a girar el cuadrado me sale el volumen de un cilindro, me sale pi por 2 al cuadrado por 2, o sea, 4pi por 2, 8pi. Y bueno, y ya lo tenemos. Y ahora tenemos, voy a quitar ese y voy a poner el otro que estaba por aquí. Entonces hay que estudiarlo, esas cosas geométricas son pesadas, hay que ver un poco, y si tenéis paciencia para aprender un poquito de matemática y cómo por lo menos hacer algunos dibujos tontos, porque yo sé muy poco de matemática, pero yo sé manejar poco. Las cosas que no sé, yo busco en Google cómo hacer la gráfica cómo hacer una superficie, cómo hacer, y ahí aparece de todo. Pero es un problema interesante. Es que lo que pasa es que ese problema siempre te dan en los enunciados, nunca te dan la figura, entonces yo creo que es importante que vosotros veáis un poco la figura para tener una idea. Y si miráis aquí, aquí mi figura otra vez lo hice una superficie. Tengo un hueco por aquí, pero la figura era nada más ilustrativa, porque eso que está aquí es un sólido. Entonces no es la cáscara, no es lo que está por afuera, la cáscara. Es un sólido, como si fuera un neumático. Lo que tengo a girar esa parte azul es un neumático. Pero sin el hueco, un neumático lleno, como si lo pusiera concreto dentro. Y me sale solo, y la parte de fuera, ese hueco todo, ese hueco justo que está ahí ocupado por ese cilindro rojo. Y bueno, ahora vamos a nuestro último problema, y por eso no estoy muy preocupado con la hora, porque es un problema muy cortito. Vamos a hacer cuenta. Entonces, este último problema nos dice, a la longitud de la siguiente curva, voy a trabajar con la primera. La ecuación y la curva de ecuación igual a 4 más x cuadrado entre los puntos de abscisa x igual a 0 y x igual a 4. Entonces, lo que queremos es, tenemos esa parábola, voy a hacer un dibujito aquí, tenemos esa parábola y igual a 4 más x cuadrado, tiene esa cara, ese trozo de parábola, quiero de x entre 0 y 4. Y x entre 0 y 4, bueno, cuando x es 0, igual a 4, y cuando x vale 4, 4 cuadrado más 4 sale 20. Entonces lo que se quiere es calcular el comprimento de esa curva. Y bueno, aquí meter fórmula otra vez. Supongo que sea una de las fórmulas que vosotros habéis visto en la clase con María. Yo tengo una curva de esa, es una curva que es derivable. Yo quiero calcular su comprimento. Lo que hago es calcular, bueno, la curva, le doy un nombre a la función, ese arco de parábola, f de 0 a 4 de r, dada por esa función.
Y la curva cuya longitud queremos calcular es la gráfica de f. Y bueno, sabemos que la función es derivable con derivada 2x para todo x de 0 a 4. Y entonces meto la fórmula de la longitud. La fórmula de la longitud es la integral de 0 hacia el punto que quiero calcular de la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado. O sea, la integral de 0 a 4 de raíz de 1 más 12x cuadrado, y me sale la integral de 0 a 4 de raíz de 1 más 4x cuadrado. El problema de aquí es calcular la integral, que es más complicada. Pero no me he dado tanto trabajo de hacer tanto las cuentas, las tengo que arreglar aquí. Lo único que hice es hacer un cambio de variable para ponerlo con una cara más conocida a vosotros. Entonces, he llamado u de x igual a 2x. Entonces, de u de x igual a 2. Entonces, bueno, dx es un medio de u. Y, bueno, u de 0 igual a 2, igual a 0, y u de 4 igual a 8. Entonces, hacer esa integral lo mismo que integrar de 0 a 8 de un medio de raíz de 1 más u cuadrado de u. Si miras la fórmula de una tabla de integrales, aquella que está en el libro, creo que la página, si me acuerdo bien, 327, creo, tiene una fórmula cerrada para eso. Y ahora es sustituir y meter los puntos. Entonces, ese es un problema de aplicar fórmula. Pero si tengo una curva, y bueno, hay otro problema ahí, cuando la curva está dada en coordenadas polares, cuando te da una curva por paramétrica, son casos interesantes. Deja ver una cosa aquí. Y bueno, la fórmula viene, bueno, como ya hemos comentado las otras, bueno, la fórmula viene de que cojo eso aquí, si tengo una gráfica, deja coger una. Deja ver. Vamos a dibujar una curva aquí. Si tengo una curva, y bueno, deja ver, voy a llamar aquí. Supongamos que tenemos una gráfica de una función, es derivable. Y aquí estoy en A, y aquí estoy en B. Y la idea es dividirla, vamos a dividir en pocos segmentos para que dividir 1, 2, 3 por aquí. Y la idea es coger ese puntito por aquí. Cojo ese punto, ese punto, ese punto. Tengo que coger uno más. Ese punto y ese punto. Cojamos eso. Yo conecto ese punto por segmento. Cojo ese segmento y cojo ese. Y bueno, sabemos calcular complemento de segmento. Entonces calculo el complemento del segmento y lo sumo. Y la idea es que cuanto más particiones voy haciendo del intervalo, cuanto más segmentos voy a tener segmentos de tamaño cada vez menores, mejor es mi aproximación de la curva. Y al final, bueno, en el límite llego a una integral. Y de ahí viene la fórmula. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué viene la fórmula con la cara que viene? Porque aquí tengo un rectángulo, un triángulo rectángulo. Y bueno, la hipotenusa del triángulo rectángulo, yo sé calcular, sé que aquí ese tamaño es, bueno, no sé, digamos, eso que está por aquí vamos a llamar de x, y vamos a llamar ese mío aquí de x, xn. Sé el complemento de este rectángulo xn, yo sé la diferencia de las alturas porque va a ser f
de xn menos f de xy, esa altura. Meto el teorema de Pitágoras, me sale y calculo ese comprimento, por eso de ahí me aparece la raíz cuadrada. Y bueno, hay un trucocillo con el teorema del valor medio que vosotros conocéis. Creo que en el libro está hecho, pero de ahí que me aparece la fórmula. Por eso me aparece una raíz cuadrada de 1 más la derivada, porque yo divido el comprimento, porque si calculo la hipotenusa sería la raíz cuadrada de xn menos xy al cuadrado más f de xn más f de xy cuadrado. Entonces, si divido esas cosas por la raíz de xn menos xy, me sale 1 más una cosa, un cociente incremental al cuadrado, y bueno, en el límite se aproxima de la derivada. Eso es la idea geométrica, pero tiene que ver con ese triángulo rectángulo y aproximar la curva por segmento de recta. ¿Vale? Por lo menos para que tengas una idea en la cabeza. Espera. Y bueno, nuestra próxima clase va a ser el 19. El 19 y el 19 no se supone, si todo va bien, que la clase será semipresencial, 50% y todo eso. La fórmula de la última integral, espera. La fórmula que me dice de la última integral para calcular el comprimento de curva o la integral. Espera, voy a meter aquí otra vez. La fórmula que me dice la integral de la integral, ¿cómo calcular esa integral o cómo calcular el comprimento de la curva? Ah, vale, ahora te digo, creo que si no está en la 327, creo que en la 328 del libro. En algún sitio por allí está. Deja ver. Ahora te confirmo que estoy con el libro abierto por aquí. O sea, tengo que encontrar. Puede ser que me haya confundido, pero sé que presento y algo. En la página 300, está en la 320, 300. Sí, en la 328. 328 tiene la integral de raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado de x. Echa un vistazo allí en esa hoja de integrales. Bueno, aquí está, pero está aquí. La raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado. Por eso hice el cambio de variable para convertir en una cosa que tuviera esa fórmula. Un cuadrado más x más sub cuadrado para poder justo meter en esa fórmula por ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, en principio nuestra próxima clase es el martes 19. Y bueno, si vosotros sabéis si vosotros queréis escribirme con duda o lo que sea, me podéis escribir. Y bueno, podemos hablarnos cuando queráis. Y como os he dicho, en principio nuestra próxima clase será semipresencial. A ver si no cambia nada en la universidad y todo eso. Será semipresencial, entonces mitad de vosotros estaréis por allí. Y podéis verme personalmente. Fantástico para vosotros. Vale. Y es eso que yo tenía para contar hoy. Bueno, deja quitar eso.